y me indican si sí la pueden ver o no la pueden ver, ¿vale? ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, Ale. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Bueno, el tema que vamos a hablar es una de gran importancia, ya que es sobre la negligencia médica. En este caso, vamos a hablar sobre, en cuestión de las leyes, qué es lo que nos puede apoyar en cuanto tenga, si es que en algún momento llegamos a tener algún tipo de esta situación. Para empezar y para entender lo que es la negligencia médica, vamos a entender que hay algunos servicios o algunas prestaciones de servicios médicos que no las brindan. En este caso, sabemos que se encuentra regulado a través de aspectos acordes con valores, que es lo que es la parte del profesional y el acto médico que se realiza. En este caso, lo que es la Ley General de Salud, en su artículo 23, menciona que todas aquellas las acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Eso es lo que comprende en este caso la Ley General de Salud en el artículo que nos menciona. En este caso se clasifican los servicios de salud en tres tipos: atención médica, salud pública y asistencia social. En la atención médica consiste en que nos brinden servicios como el diagnóstico del daño o la enfermedad que se está tratando, que nos den una clínica médica, cuestiones de maternidad, algún tipo de cirugía en general, atención o alguna atención ambulatoria que se dé, por ejemplo, en algún tipo de urgencias o algo por el estilo. En cuestión de salud pública, son los que prestan las instituciones de gobierno, como lo es la Secretaría de Salud y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. En este caso, lo que viene siendo la parte del IMSS. También, por ejemplo, la asistencia social, que menciona que en el artículo 168 de la Ley General de Salud es que la atención a las personas que por sus carencias socioeconómicas o de su tipo de condición o discapacidades se vean impedidas para satisfacer ciertos requerimientos básicos de la subsistencia y el desarrollo. Es decir, que todas las personas tenemos el derecho a tener algún tipo de prestación de salud. En este caso, diferentes características del acto médico. Primero que nada se encuentra la parte de la profesionalidad. Esto quiere decir que es un principio que se refiere a que solamente el propio personal de salud que está debidamente capacitado va a poder realizar la asistencia médica, es decir, solamente los profesionales que lleguen a contar con algún título que realmente avale que terminó su carrera y que está permitido hacer y ejercer este tipo de acto. En este caso, en el artículo 79 igual de la Ley General de Salud y también con el fundamento del artículo 5 de la Constitución, es lo que refiere a la libertad de profesión. Lo que vuelvo a repetir, solamente los médicos que tengan título y cédula profesional son los que van a poder ejercer este tipo de trabajo. Déjenme ver porque sonó aquí. Ok, vamos a admitir a otra persona. Ok, también se encuentra la parte de la ejecución típica estandarizada, que quiere decir que los profesionales de la salud deberán prestar la atención médica bajo estándares reconocidos como válidos por la ciencia médica, atendiendo lo que es la parte de la ley Artis Hat Hoc, es decir, que son las condiciones particulares del paciente y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que se actúe. Es decir, por ejemplo, si un paciente llega a la parte de urgencias, tenemos que ir presentando todo ese tipo desde que ingresa, desde que lo atienden, hasta que le lleguen a dar una alta o hasta que el paciente quede totalmente atendido. En este caso también tenemos otro principio que es la finalidad lícita, que viene junto con la ejecución típica, que se refiere a que solamente los profesionales de salud deben apegarse a la protección de esta parte, es decir, que este está de acuerdo al artículo 4 de la parte de la Constitución. Y por último, tenemos la parte de la licitud,
que este caso, si se realiza conforme a la ley que habíamos mencionado antes, contando principalmente con el consentimiento informado del paciente. Es decir, que solamente, por ejemplo, en alguna cirugía que el paciente requiera de emergencia, se debe de contar con el consentimiento informado del paciente, ya sea del propio paciente o de algún familiar que esté acompañado si es que el paciente no puede dar su consentimiento, pero es importante que esto se llegue a dar. ¿Por qué? Porque si el médico no recibe ningún tipo de consentimiento y actúa, aunque sea para salvaguardar la vida del paciente, esto lo puede llegar a perjudicar porque está evadiendo lo que es la parte de la ley. Como lo menciona acá en el artículo 78 hasta el artículo 85 de la Ley General de Salud, establecen que la relación del acto médico, las sujeciones del ejercicio de los profesionales, actividades técnicas auxiliares y de las especialidades para la salud deben de contar de forma indispensable con el título profesional o certificado de especialización. Esto, pues obviamente debe estar expedido por las autoridades competentes para que puedan generar sus actividades dentro del campo de la medicina. Si no, vuelvo y repito, cuando se llega a tener algún tipo de negligencia y el médico no cuenta con esto, es caso para poder proceder a lo que es una demanda. Muy bien, ahora entendido un poco toda esta parte, vamos a ver realmente qué es la parte o a qué se le nombra negligencia médica, ya que existen diferentes tipos de negligencias. En este caso, hablando cuestión médica, decimos que la negligencia médica, también conocida como mala praxis médica, se define como la falta de cuidado razonable por parte de un profesional de salud, en este caso que llega a causar algún tipo de daño al paciente. En este caso quiere decir que, por ejemplo, podemos obtener como un resultado de una mala praxis que un paciente llegue a sufrir algún tipo de lesión, que las enfermedades se le lleguen a complicar o se llegue a empeorar su condición en la que llega el paciente. Algunos tipos de negligencia médica es que tenemos diagnósticos erróneos o retrasados. ¿Qué quiere decir? Que los médicos no llegan de forma correcta, ¿verdad? Y esto que ocasiona que se llegue a retrasar el diagnóstico y al final de cuentas llega a ser perjudicial. Un ejemplo claro podría ser cuando se llega a diagnosticar algún tipo de cáncer, que cuando no se diagnostica a tiempo, pues el tiempo corre y puede llegar a empeorar o inclusive puede generar la muerte del paciente. Otra parte, otro ejemplo que tenemos es en errores quirúrgicos, que es que es lo que más se llega a dar, que es cuando, por ejemplo, en algún tipo de cirugía, los médicos llegan a dejar algún tipo de instrumento dentro del cuerpo. Otro es que al realizar la cirugía, pues hacen, por ejemplo, suponiendo que tenían que hacer una cirugía, no sé, a nivel de corazón, terminan haciendo una cirugía a nivel de pulmón. Y son cirugías que pueden llegar a dañar algún tipo de órgano y pues bueno, al final de cuentas eso es una negligencia también. Otro es errores en la administración de medicamentos. ¿En qué aspecto? En que al momento de que lleguen a prescribir los medicamentos lo hagan en dosis incorrectas o den medicamentos equivocados o no adviertan a los pacientes sobre los efectos secundarios que estos pueden llegar a tener y esto pues obviamente ocasiona algún tipo de problema. Otro también muy común es cuando se dan los errores en el parto. ¿Qué quiere decir? Que al momento de que, pues, cuando el bebé está naciendo y todo eso, llegan a lastimar o lesionar la parte de la cabeza del bebé al momento del parto y esto que nos ocasiona una parálisis cerebral. Obviamente esto lo deja con secuelas y, pues, por ende, es una negligencia. Otro es la falta de consentimiento informado. Lo que ya había mencionado es que al momento de que realizan algún tipo de cirugía o alguna práctica médica, no llegan a explicar de forma adecuada al paciente tanto los riesgos como los beneficios de un tratamiento o de alguna cirugía. Y esto qué es lo que ocasiona que los pacientes pues no lleguen a tomar las decisiones correctas o si no son capaces de hacerlo, a veces los médicos por salvaguardar pues actúan de forma diferente. Otro, y por último, es la negligencia en el seguimiento del paciente, es decir, que no le dan una continuidad al tratamiento del que le están dando o en este caso, por ejemplo, si hay un tratamiento que no le está funcionando, no les dan la información sobre algún tratamiento nuevo o algún tratamiento disponible que le ayude a continuar con con el tratamiento que está siguiendo para pues de alguna forma mejorar lo que está pasando.
Ahora, en cuestión de fundamento constitucional, una vez que ya tenemos como una idea de todo lo que es esta parte de la negligencia médica, es que lo que nosotros tenemos aquí en nuestro país es que tenemos ciertas leyes y ciertas normas y también cosas que nos ayudan a que nos apoyen, en este caso, cuando alguien de nuestros pacientes o nosotros mismos llegamos a sufrir algún tipo de negligencia médica. ¿Esto por qué? Porque también nos brinda alguna protección en cuestión a las personas que pues padecemos de esta situación. Aquí menciona que en los artículos del 1 al 29 de la Constitución mexicana menciona que establecen los derechos tanto humanos y sus garantías. En este caso, en el artículo 4 se menciona que toda la persona tiene derecho a la protección de salud. Y hay veces en que uno como paciente pues no estamos informados sobre quiénes son las organizaciones que nos pueden apoyar cuando pasamos en algún tipo de estas situaciones. Una muy mencionada y que tenemos que ahora sí que aprender a conocer por si es que en algún momento, ojalá y no, pero llegamos a pasar por alguna situación, es la CONAMED. La CONAMED es una parte que nos apoya y nos va a apoyar, es una organización que nos va a apoyar para intervenir en este caso en los casos de negligencia médica. ¿Esto para qué razón? Bueno, porque es un mecanismo alternativo que nos ayuda y que nos puede brindar algún tipo de solución en los conflictos que nos da, por ejemplo, algún tipo de negligencia. En este caso nos puede apoyar para poder salir de este problema o más que nada para llegarnos a orientar. En este caso de la CONAMED, su función principal es mediar entre pacientes y profesionales de la salud para poder llegar a un acuerdo de una mala praxis médica o en este caso, lo que habíamos mencionado, una negligencia médica. La CONAMED no va a sancionar ni determinar las responsabilidades penales, solamente su único labor de esta organización es poder llegar a una conciliación y el arbitraje para buscar una solución amistosa, es decir, o sea, brinda soluciones a modo de que no sean afectados ni los médicos ni los pacientes, sino que los dos salgan beneficiados de esta situación, que a veces, bueno, te pones a pensar, y pues, ¿cómo van a salir beneficiados si está pasando una negligencia médica? Pero precisamente para eso son este tipo de organizaciones, para que todo salga conforme a un acuerdo y no llegar a más problemas. Aquí la CONAMED establece que los derechos de los pacientes sirven para recibir atención médica ahora sí que todos los derechos que menciona aquí son los que tenemos con la CONAMED. A recibir atención médica adecuada, recibir un trato digno y respetuoso, recibir información suficiente, clara y oportuna, ahora sí que lo que habíamos mencionado en cuestión de tratamientos o algún tipo de cirugía, decidir libremente sobre su atención, otorgar su consentimiento válidamente informado, ser tratado con confidencialidad, porque hay veces en que pues igual los médicos no son tan confidenciales, contar con facilidades para obtener una segunda opinión. Eso también es muy importante saber que nosotros tenemos oportunidad de pedir una segunda opinión si es que el primer diagnóstico no nos favorece o no estamos tan convencidos de él. Recibir una atención médica en caso de urgencia, contar con un expediente clínico y por último ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida, que a veces suele pasar mucho esa situación. Ahora, en este caso, ¿cómo es que va a intervenir la parte de la CONAMED en algún caso de negligencia médica? Pues primero, lo que va a hacer es que va a recepcionar las quejas, va a recibir obviamente la queja del paciente o de los familiares por las irregularidades que pasaron en la atención médica. Esto puede ser a través de vía telefónica o por vía presencial, también puede ser por correo electrónico y también por un formulario web, ahora sí que en la parte del sitio web de la página. Otro punto también que va a hacer es que va a orientar y asesorar. En este caso, la CONAMED va a ofrecer una orientación sobre cómo por ejemplo, si uno no sabe o no tiene idea de cómo realizar esa queja, la CONAMED te da una orientación para poder presentar esa queja, para que tú sepas qué derechos tienes, qué obligaciones tienes, tanto como de los pacientes como de los médicos, para que así toda la parte de los servicios de salud y, por ejemplo, puedes llegar a esa conciliación, ¿no? Otra parte y el tercer punto que tenemos es precisamente lo que mencioné, la conciliación, que por ejemplo, ya cuando la queja está antepuesta, va a empezar la CONAMED a buscar una solución
como lo mencionaba hace rato, de forma amistosa entre ambas partes, tanto médico como paciente, se va a citar a una audiencia en la cual se van a explicar los detalles de la queja y van a llegar a ese común acuerdo. El otro punto es llegar a un arbitraje. Esto quiere decir que si no se llega a un acuerdo en la etapa de la conciliación, la CONAMED va a actuar como un árbitro emitiendo una resolución definitiva para el caso. Es decir, es como para poder apoyar a ambas partes. Otra parte es el seguimiento. La CONAMED, pues obviamente al momento de que están en este proceso los pacientes, pues van a dar ese seguimiento de esos acuerdos a los que lleguen para poder garantizar que se va a dar el cumplimiento de ellos y que solamente va a quedar al aire. Ahora, ¿qué debe de contener una queja? Bueno, pues primero que nada debe de tener la identificación del paciente y del prestador del servicio de salud. Otro punto es que va a tener la descripción detallada de los hechos que lleguen a motivar la queja, incluyendo las fechas, los lugares y los nombres de todos los involucrados que hubo. Así sea hasta la recepcionista, también todo mundo debe de venir anotado en ese informe. Otros son las pruebas que se lleguen a respaldar la queja, es decir, las recetas, los estudios, todo lo que lleguen a tener como evidencia son las pruebas que van a respaldar la parte del informe. Y por último, la petición o la propuesta de la solución. Ahora tenemos otra organización, otro organismo que también nos apoya en este caso de negligencia, que es la parte de la CNDH. La CNDH va a intervenir en casos de negligencia médica igual cuando se considera que se han violado los derechos humanos de los pacientes. ¿Qué quiere decir? Que va a investigar las situaciones, va a emitir recomendaciones a las instituciones que van a ser responsables de esta situación y va a buscar garantizar que se tomen medidas para prevenir futuras negligencias, es decir, va a prevenir que nuevamente se vuelvan a repetir este tipo de situaciones para que otros pacientes no lleguen a pasar por la misma situación. Otra parte es igual, así como con la CONAMED, también la CNDH va a tener una forma de intervención y lo mismo, va a hacer la recepción de quejas, que es a donde se va a ver si hay alguna violación o no hacia los derechos humanos de las personas que tengan relación con la parte de la atención médica. Otra es la investigación. Nuevamente se va a hacer una investigación a fondo de cada caso, recopilando la información y analizando la atención médica que en ese momento se les brindó para poder generar la atención adecuada. Por otro, va a ser la emisión de recomendaciones, es decir, que si la CNDH encuentra que sí se confirman actos de negligencia, va a emitir recomendaciones a la institución correspondiente. En este caso, como ejemplo, ponemos al IMSS o al ISSSTE para que estos lleguen a tomar medidas y sean medidas correctivas y no llegue a generar nuevamente otra vez la misma situación y puedan reparar el daño que les generó en este caso a los pacientes. Siguiente es hacer el seguimiento nuevamente ahora sí que de las recomendaciones que se hicieron tanto al instituto como al paciente para que se aseguren de que realmente se van a implementar y se van a cumplir estas situaciones. Eso sí es muy importante entender que sí, la CNDH interviene de forma adecuada porque sí realmente tiene un seguimiento real para cada caso de negligencia médica que realmente apoye a los pacientes para evitar que nuevamente se vuelva a generar alguna situación así. Y por último, vamos a tener que la promoción de la protección de la salud, es decir, la CNDH va a trabajar para poder promover la cultura de respeto hacia los derechos humanos tanto de los pacientes como de los médicos para que se puedan prevenir futuras negligencias. Eso es importante, que todos los organismos realmente están metidos en esta situación para que no se genere ningún tipo de negligencia nuevamente. Ahora, en este caso tenemos igual leyes y normas que intervienen. Tenemos varios artículos, varias leyes que intervienen en esta situación. Pero bueno, como sabemos, el tiempo no nos va a dar para poder ver cada uno de los artículos, pero aquí hay tres partes importantes que intervienen cuando se genera algún tipo de negligencia médica. En este caso tenemos el Código Penal Federal, que en el artículo 228 establece que la responsabilidad de profesionales, artistas y técnicos, incluidos los médicos, por delitos cometidos en el ejercicio de su profesión, incluyendo la negligencia.
Tenemos otro que es el Código Civil Federal, que en el artículo de 1910 establece la obligación de reparar los daños causados por actos ilícitos o negligencias médicas también. Y por último, lo que mencionamos en un principio es la Ley General de Salud, que esta ley junto con los reglamentos regula la prestación de servicios de salud, actuación de los personales de salud y establecimientos. Y esto va a generar pues una obligación de llevar expedientes clínicos, porque también es importante mencionar que en las instituciones se genere el llenado correcto de los expedientes clínicos, ya que eso también es una evidencia que uno como paciente tiene al momento de poderse defender con alguna situación que estemos pasando a nivel médico. Y bueno, eso sería todo. Fue un poquito rápido, pero recordemos que nada más tenemos 30 minutos en la plataforma, entonces con eso terminamos la presentación. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? No, Ale, todo claro. Ok, perfecto. A ver, esperamos tantito porque alguien está escribiendo. A ver, Monse dice, ¿podría también incurrir en negligencia cuando llevas tus estudios y no te atienden igual? ¿A qué te refieres con que no te atienden igual? O sea, que te dan como que diferentes diagnósticos o simplemente es la atención que te están brindando, porque bueno, debemos de entender que hay veces en que en los institutos no te atienden de forma correcta y bueno, que no toman por válido los estudios. Ok, bueno, ahí depende mucho de en qué situación lo estás manejando. Por ejemplo, hay veces, no sé si lo que vaya a decir contesta tu pregunta, pero por ejemplo, en el Instituto Mexicano de Salud, ahí lo que pasa es que, por ejemplo, cuando te están atendiendo o pues, supongamos es un inicio de un tratamiento de cáncer, obviamente te piden muchos estudios para poder seguir con tu tratamiento. Pero, por ejemplo, si vienes de forma particular y quieres ingresar al instituto, ¿cómo se llama? Para que el instituto te empiece a tratar. En este caso, no que no te los validen, simplemente que, por ejemplo, el instituto toma o lo que tiene son 3 meses de validez. Si, por ejemplo, te tomaste un estudio de sangre, no sé, en enero, y tú ahorita quieres llevar esos estudios para que te los hagan válidos, no te los van a validar porque el instituto te dice que solamente son 3 meses para poder validar esa información para poder abrir expediente y que puedan proceder con el tratamiento y darte la atención adecuada. Por eso es que a veces el instituto, si traes estudios de forma particular, te dice, depende del tiempo, te los acepto o no, pero lo ideal es que los estudios se hagan dentro del instituto para que puedan abrir el expediente y puedan empezar a generar el tratamiento. No sé si a eso te refieras, pero pues en teoría es por eso. Pero si te hacen por ejemplo, tu atención y tus estudios no te los toman por válidos por X o Z situación, bueno, ahí sí, no se toma como negligencia, pero pues no se toma como negligencia siempre y cuando no brinden un diagnóstico en esa situación. O sea, pero si te están brindando un diagnóstico y es erróneo los estudios que tú estás generando o que estás llevando, ahí sí entra una negligencia. Ok, perfecto, Mons. ¿Alguien más tiene otra duda? Bueno, en este caso, Iván, sí, el trato, volvemos a lo mismo. Lamentablemente, el instituto o los institutos de salud pública son reconocidos por el maltrato que se les brinda a los pacientes.
Sin embargo, eso no entra como negligencia médica. Volvemos a lo mismo. Solamente entra como negligencia médica a lo que se refiere el acto. O sea, si un doctor llega hasta la consulta y te trata mal, porque obviamente entran otras cosas, ¿no? Entra la discriminación, entra el hecho de que si vas o no vas bien vestido, si eres de alguna, por ejemplo, de la sierra o de ciudad. Entonces, ahí entra otra cosa que es la parte de la discriminación, más no la negligencia médica. Entonces, en este caso, pues no entra como negligencia. El maltrato entra en mala educación, más no como en negligencia médica. ¿Alguien más alguna otra duda? Ok, Jackie, tienes una duda. Dime. A ver, dice Omar, ¿tienen algún orden las instituciones de CONAMED y las de hecho se pueden pasar? No, de hecho, lo recomendable es que si te puedes llevar, porque volvemos a lo mismo, la CONAMED te ayuda a generar como una conciliación entre ambas partes, te ayuda a buscar como que la solución. Y en este caso, la CNDH lo que ve solamente es que no lleguen a violar tus derechos. O sea, en este caso, por ejemplo, la CONAMED da como que la parte de la solución y la CNDH verifica que realmente se dé la solución, pero que tus derechos no se lleguen a violar o que, por ejemplo, en este caso no llegue a haber alguna, por ejemplo, no sé, que jueguen chueco en este caso, ¿no? Si llega a haber algún tipo de juicio o algo, que no llegue a pasar algo que no debe de. Pero en este caso lo recomendable es que se empiece por ambas, o sea, que ambas organizaciones estén por enteradas de la situación para que ambas organizaciones hagan el trabajo que tienen que hacer y poder apoyar y ayudar al paciente a que la situación pues mejore lo más pronto posible. Y a ver, Jackie dice, ese maltrato que refieren por discriminación o otras circunstancias se convierte en omisión al dar un diagnóstico. mm, A ver, ya que dice ese maltrato del que refieren por discriminación u otras circunstancias y se convierte en omisión al dar un diagnóstico es negligencia, es decir, la omisión es negligencia. Pues en este caso podría entrar como negligencia, pero igual depende pues de la situación, pero sí podría entrar como tipo de negligencia médica. Muy bien, ¿tienen alguna otra duda? Porque ya se nos está acabando el tiempo. Ok, bueno. A ver, creo que una más está escribiendo. Ok, de nada, Miguel, gracias a ustedes. Pues bueno, si ya no hay ninguna duda, con eso concluimos este pequeño webinar. Gracias por haber ingresado, gracias por haber estado conmigo para la presentación y pues espero que en otro momento
podemos estar con ustedes nuevamente. Les agradezco mucho el que estuvieran conmigo.